Imagina nacer en un pequeño pueblo agrícola, sin electricidad, sin dinero, sin oportunidades, y aún así acabar construyendo una de las empresas más grandes del planeta, una empresa que hoy fabrica millones de coches al año, que compite contra gigantes como Toyota, Volkswagen o Ford, y que vale decenas de miles de millones de dólares. Esta es la historia de Hyundai, pero sobre todo, esta es la historia de un niño pobre que se negó a aceptar el destino que el mundo había elegido para él, y ese niño se llamaba Chung Hu-Yun, y si entiendes cómo pensaba, entenderás cómo se construyen imperios desde la nada. Chung Hu-Yun nació en 1915, en una pequeña aldea llamada Asan, en Corea, pero no en la Corea moderna que conoces hoy, sino en una Corea ocupada por Japón, una Corea pobre, rural, sin industria, sin futuro aparente. Su familia era extremadamente pobre, su padre era agricultor. Y desde que Chung era un niño, su vida estaba decidida, iba a ser agricultor también, no había debate, no había elección, no había alternativa, ese era su destino, levantarse antes del amanecer, trabajar la tierra, sobrevivir, y repetir el mismo ciclo toda su vida. Pero había un problema, Chung no aceptaba ese destino, desde pequeño sentía algo diferente, sentía que había algo más allá de los campos, algo más allá de la pobreza, algo más allá de esa vida que parecía una prisión invisible. Mientras otros niños aceptaban su realidad, Chung observaba, pensaba, cuestionaba, veía a los comerciantes que pasaban por el pueblo, veía movimiento, veía dinero, veía libertad, y entendió algo que cambiaría su vida. El dinero no estaba en trabajar más duro, estaba en moverse, en construir, en crear, en salir. Y a los 16 años tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre, escapó de casa. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía educación, no tenía nada, solo tenía una idea, no iba a ser agricultor, iba a crear su propio destino. Caminó durante días hasta llegar a Seúl, la capital, una ciudad completamente diferente a todo lo que había conocido, llena de ruido, llena de gente, llena de oportunidades, pero también llena de competencia. Y la realidad lo golpeó rápidamente, nadie lo esperaba, nadie lo ayudaba, nadie le regalaba nada. Consiguió su primer trabajo como cargador, moviendo sacos, trabajando largas horas por muy poco dinero, durmiendo en condiciones miserables, sobreviviendo día a día. Pero aquí es donde la mayoría de las personas se rinden, aquí es donde la mayoría acepta que el mundo es injusto. Pero Chung no era como la mayoría. Chung observaba todo, cómo funcionaban los negocios, cómo se movía el dinero, cómo los dueños pensaban diferente a los trabajadores. Entendió que el secreto no estaba en trabajar más duro, estaba en controlar el sistema, no en ser el que empuja, sino en ser el que decide hacia dónde se empuja, y entonces consiguió un trabajo que lo cambiaría todo. Empezó a trabajar en un taller de reparación de coches. Esto puede parecer insignificante, pero fue el punto de inflexión, porque en ese momento, Corea apenas tenía coches, eran raros, eran símbolos de riqueza, símbolos de poder, y mientras otros solo veían máquinas, Chung veía el futuro, veía una industria que algún día dominaría el mundo. Empezó limpiando, observando, aprendiendo, absorbiendo todo, cómo funcionaban los motores, cómo se organizaba el negocio, cómo se cobraba, cómo se gestionaban los clientes. No tenía educación formal, pero tenía algo más poderoso, curiosidad obsesiva. Trabajó tan duro, aprendió tan rápido, que con el tiempo, el dueño del taller empezó a confiar en él, hasta que un día, ocurrió algo inesperado, el dueño tuvo que cerrar el negocio, y en ese momento, Chung vio una oportunidad donde otros veían el final, y tomó una decisión arriesgada, compró el taller. Piensa en esto por un segundo, un joven pobre, sin educación, sin dinero, comprando un negocio, parece imposible, pero lo hizo, pidió dinero prestado, asumió el riesgo, apostó todo, y ese fue el nacimiento de su primer negocio real, y ese pequeño taller se convirtió en la base de todo lo que vendría después. Chung no solo reparaba coches, entendía el negocio, entendía a los clientes, entendía el crecimiento, trabajaba sin descanso, reinvertía cada moneda, no gastaba en lujos, gastaba en expansión, y entonces ocurrió algo que nadie podía prever. La Segunda Guerra Mundial terminó, Japón perdió el control de Corea, y el país quedó devastado, destruido, sin infraestructura, sin industria, sin nada, pero Chung vio algo que cambiaría todo, vio el mayor lienzo en blanco de la historia. Donde otros veían ruinas, él veía oportunidad. Corea necesitaba reconstruirse desde cero, necesitaba carreteras, necesitaba puentes, necesitaba edificios, necesitaba empresas, necesitaba todo, y Chung decidió entrar en el negocio de la construcción. Fundó una empresa llamada Hyundai Engineering and Construction en 1947, y aquí es donde comienza realmente la historia de Hyundai. El nombre Hyundai significa modernidad, y no fue casualidad. Chung no quería solo crear una empresa, quería crear el futuro, pero había un problema. Corea era uno de los países más pobres del mundo, no había recursos, no había tecnología, no había experiencia, pero Chung tenía algo más importante que todo eso, tenía una mentalidad que ignoraba los límites. Aceptaba proyectos que nadie más quería, proyectos imposibles, proyectos demasiado grandes, demasiado difíciles, demasiado arriesgados, y los completaba, una y otra vez. Construyó carreteras, puentes, presas, ayudó
ayudó literalmente a construir Corea desde cero, y cada proyecto aumentaba su reputación, su dinero, su poder. Hoy en día, la esencia perdurable del Hyundai, tanto la vida de las personas en Corea como en todo el mundo, continúa influyendo y afectando las vidas de las personas en Corea y en todo el mundo. Dentro de cada remache de sus coches, en cada losa de los imponentes edificios que construyeron, se encuentran fragmentos del extraordinario viaje de un joven que se atrevió a soñar, y del equipo de personas inspiradas que convirtieron ese sueño en realidad. Pero el momento que lo cambiaría todo llegó durante la Guerra de Corea. El país fue destruido otra vez, y otra vez. Chung vio oportunidad donde otros veían desastre. El gobierno necesitaba empresas para reconstruir el país, y Hyundai se convirtió en una de las principales, creciendo rápidamente, acumulando experiencia, acumulando capital, acumulando influencia. Y entonces, Chung tomó una decisión que parecía una locura: decidió fabricar coches. Piénsalo, Corea no tenía industria automotriz, no tenía tecnología, no tenía experiencia, no tenía nada. Competir contra empresas como Ford o Toyota parecía imposible, pero Chung no pensaba en lo que era posible, pensaba en lo que era inevitable. Sabía que el futuro pertenecía a quienes lo construían, no a quienes lo esperaban. En 1967, fundó Hyundai Motor Company, pero al principio, Hyundai no fabricaba coches propios, ensamblaba coches de otras marcas, aprendía, absorbía conocimiento, entendía el proceso, y luego, en 1975, ocurrió el momento histórico. Hyundai lanzó su primer coche propio, el Hyundai Pony. Este no era solo un coche, era una declaración. Corea había entrado en la industria automotriz global, y contra todo pronóstico, fue un éxito. Hyundai no intentó competir siendo el mejor, compitió siendo el más inteligente. Fabricó coches asequibles, fiables, accesibles, coches para personas normales, no para la élite, y esa estrategia cambió todo. Hyundai creció rápidamente, expandiéndose internacionalmente, entrando en nuevos mercados, desafiando a gigantes establecidos, y mientras otros dudaban, Hyundai avanzaba. Pero el camino no fue fácil, hubo crisis, hubo fracasos, hubo momentos en los que Hyundai estuvo al borde del colapso, pero Chung tenía una regla: nunca rendirse, nunca retroceder, siempre avanzar. Y esa mentalidad se convirtió en el ADN de Hyundai. Décadas después, Hyundai se convirtió en uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, una empresa global, un símbolo de lo que es posible cuando alguien se niega a aceptar su destino. Pero lo más increíble no es el tamaño de Hyundai, es el origen, porque todo comenzó con un niño pobre que se negó a quedarse en el campo, un niño que escapó, que arriesgó todo, que vio oportunidades donde nadie más las veía, que construyó paso a paso, negocio a negocio, hasta crear un imperio. Esta no es solo la historia de Hyundai, es la historia de una mentalidad, la mentalidad de alguien que entiende que el mundo no pertenece a los más inteligentes, ni a los más ricos, sino a los que actúan, a los que persisten, a los que se niegan a rendirse. Y si hay algo que puedes aprender de Chung Hu-Yun, es esto: no necesitas permiso para construir algo grande, solo necesitas empezar, porque todos los imperios comienzan igual, con una decisión. Que no piensen por ti, que no te digan lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer. Fórmate, crece y crea tu proyecto, y no olvides en seguirnos para más historias como esta.